Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos como cada semana aquí para Radio Nicolaita y nuestro podcast, como siempre, trayendo información de negocios en esta emisión especial. Tengo en videollamada y estamos grabando hasta Porto Alegre, en el sur de Brasil. Tenemos como invitado a nuestro amigo Rogério Bon. Él es consultor empresarial, docente de universidad, escritor y empresario. Rogério, gracias por aceptar la invitación para Encuentro de Negocios en Radio Nicolaita, aquí en Morelia, Michoacán, tú allá desde Porto Alegre, en Brasil. Muchas gracias, Brian. Un saludo especial a todos los amigos de México, en especial a los amigos de Michoacán, y es un gusto poder hablar un poco con ustedes. Rogério, pues bueno, para entrar en detalle en esta interesante entrevista, principalmente hablando sobre empresas, el cambio que se ha venido dando con la pandemia. Sabemos muy bien que la pandemia vino a transformar la vida de muchas personas y también transformó sociedades y transformó entornos, y entre ellos esos entornos que se transformaron fueron las empresas, las organizaciones como tal, que tuvieron que forzosamente transformarse o continuar como se vivía antes de la pandemia y no innovar y quedarse estancados. Y quisiera preguntarte, como primer bloque en esta entrevista, cuéntanos en la región donde tú estás, en Brasil como país, ¿cómo vivieron esta etapa del inicio de la pandemia? ¿Cómo enfrentaron las organizaciones el poder continuar operando? Porque cada país tuvo ciertas restricciones para operar como empresa. En algunos casos en México, muchas compañías se fueron a realizar home office y trabajar desde casa. En el caso de Brasil me parece que no hubo tantas restricciones y el gobierno fue un poco flexible. Platícanos cómo fue ese primer paso de las organizaciones durante la pandemia. Brian, fue una gran transformación repentina, porque hasta marzo de 2020 acá, víamos la cuestión de la pandemia en China y en Italia, básicamente, ¿no? Súbitamente acá, en algunas ciudades de centro del país, Rio de Janeiro y São Paulo, empezó un gran número de casos e inmediatamente se cerró todas las ciudades, y algunos días después, acá en sur de Brasil, estamos acá a 1.200, 1.400 kilómetros al sur de São Paulo, 2.000 kilómetros al sur de Brasilia. Y para que tengas idea, del extremo sur de Brasil al extremo norte de Brasil son 4.500 kilómetros. Entonces, estamos a 4.000 kilómetros a sur del límite norte de Brasil. ¿Y qué pasó? Por algunos días hubo una incerteza, no se sabía lo que iría a hacer, pero rápidamente se cerró todo. Y lo que pasó es que después fue empezando a flexibilización. Entonces no se quedó todo cerrado por tanto tiempo, pero diría usted que marzo, abril, mayo de 2020 se quedó todo cerrado. Muchos de mis clientes de consultoría me preguntaban cómo vamos a hacer, lo que vamos a hacer, y también no era algo que teníamos la respuesta, pero dos cosas dice a las personas, a las empresas. Por primero, cuida de la plata, porque si no necesitas hacer gasto, si necesitas comprar algo en este momento, no compre nada, pague solamente las personas, los empleados, las cuestiones más fundamentales. Es lo que tuvimos en aquel momento. Y yo empecé con una actividad de hablar con personas de todo el mundo, haciendo una charla. Por todo el año de 2020, hablamos con 101 personas de todos los continentes, justo haciendo esta pregunta: ¿qué estás haciendo en México? ¿Qué estás haciendo en Nueva Zelanda? ¿Qué estás haciendo en Estados Unidos? Y con estas informaciones, pusimos esto en un canal de YouTube, pero también teníamos informaciones para nuestros clientes. ¿Qué es posible hacer?
¿Cómo lidiar con esto? Para algunos de los clientes, en especial aquellos que trabajaban con las cuestiones de servicio, la opción que teníamos era poner las personas en casa trabajando remotamente por herramientas como Zoom, como Meet u otras cosas para hacer las reuniones y todo. Pero sabes que no son todas las organizaciones que pueden hacer esto. Una tienda no es posible trabajar remotamente. Es un cambio de modelo de negocio, porque hay las tiendas virtuales como Amazon, como eBay o otras cosas, pero una tienda normal, una tienda que tiene este formato, rápidamente debe que transformarse en una tienda virtual. Entonces, la dificultad era justamente o qué hacer, cómo hacer que las personas pudiesen comprar alguna cosa. Se utilizó mucho el WhatsApp, entonces poníase una placa en la frente de la tienda, podemos atenderlo por WhatsApp y entonces hacían las entregas por motocicleta, por moto para las personas y todo. Pero los restaurantes, las lancherías, esto también se quedaron cerradas y esto ha sido un gran problema. Muchos no pudieron sobrevivir a la pandemia, así como los hoteles, porque 3, 4 meses, 5 meses cerrados totalmente ha sido un problema muy fuerte, porque no había cómo vender remotamente. No es como una tienda que, bueno, voy a comprar alguna cosa y van a entregarme por una moto y todo bien. No, un hotel cerró y sí cerró. Quedóse casi un año cerrado. Entonces, muchos hoteles, en especial los pequeños, en las pequeñas ciudades, nunca más se abrieron, cerraron verdaderamente. Los más grandes, los que pertenecen a redes, estos sobrevivieron. Pero este punto ha sido, diría usted, 2020 como un todo, y después se cambió un poquito con la vacuna y todo, se empezó la transformación, pero el impacto ha sido en el primer semestre de 2020. Ok, que se asemeja mucho a lo que sucedió en México, que sí hubo estos 3 meses de parálisis total, principalmente sectores que no era posible hacer algo para que estuvieran funcionando, sector turístico o incluso el sector del transporte, que al final la gente no se movilizaba porque no tenía a dónde ir, no tenía dónde ir a vacacionar. Pasado este periodo, al menos aquí en México, después de esos 3 meses, existió la apertura de toda la economía, se aperturó nuevamente, el sector turístico abrió en 2020 a partir de junio, agosto, cuando ya llega el verano y la gente comienza a salir, aunque no existiera la vacuna, porque era 2020, y aquí en el programa le hablábamos sobre el riesgo moral que las economías y los gobiernos tenían que tomar una decisión. Seguían cerrando la economía hasta que existiera una cura total o y con las implicaciones económicas que yo conllevaba, o se abría la economía y pues llevar la responsabilidad de los contagios que pudieran darse. Respecto a lo que mencionabas sobre las herramientas digitales que algunas empresas ahí en Brasil comenzaron a utilizarse, ¿cómo fue este paso a continuar con la vida cotidiana, aún sabiendo que existía una emergencia mundial sanitaria? ¿Cuál era la preocupación más grande de las empresas, sabiendo que abrían sus negocios, teniendo un peligro latente, no solamente para los clientes, sino incluso para los dueños mismos de los negocios? Brian, acá en Brasil pasó una gran discusión. Lamentablemente, la cuestión ha sido más política. Entonces, si usted decía, bueno, yo tengo mi empresa, tengo mis responsabilidades, tengo incluso que pagar la plata para mis funcionarios, para las personas que trabajan conmigo, y tengo que de alguna forma hacer mis actividades. Entonces, había una presión para que el gobierno pudiera mantener abierto un poquito más las cosas. Si usted defendía eso, una parte de la sociedad que era vinculada a un pensamiento político te
criticaba muy fuertemente. La otra parte defendía que no, tiene que cerrar todo y el gobierno que tiene que dar una forma de pagar. Pero bueno, no se cría plata donada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Brasil y con otros países? Se crió plata, o sea, impresión de moneda que sabíamos todos que por los años siguientes habría la inflación. ¿Qué es lo que pasó en todo el mundo? Incluso Estados Unidos, México, España, toda parte, Reino Unido. Se creó inflación porque ha sido necesario crear moneda para pagar las cosas. Algunos de mis clientes no estaban preparados para hacer trabajo en home office. No había esa idea. Incluso algunos clientes tenían una forma muy tradicional de trabajo, un modelo de liderazgo muy tradicional, donde el líder tenía que mirar a las personas a trabajar y todo eso. Y súbitamente tuve que cambiar, no, la única posibilidad de continuar haciendo alguna cosa es enviar a las personas a sus casas, darle un computador, un notebook y ponerse en conexión. Entonces cambiaron incluso los softwares para hacer esto. Ha sido una transformación que muchos tuvieron muy rápidamente. En la docencia, yo soy profesor de posgrado en algunas universidades. Bueno, lo pasó que por un mes no había clase de ningún tipo y en abril se empezaron las clases virtuales. Mis hijos en sus colegios, un mes después de que todo se cerró, empezaron a tener las clases virtuales. Mis clases de posgrado, las clases virtuales y así por diante. Entonces, una transformación que veo muy rápidamente, que es una adaptación muy fuerte, muy rápida, ha sido la cuestión de educación. Y esto, Brian, trae una transformación que se mantiene hasta hoy, porque gran parte de los estudiantes hoy quieren más un modelo híbrido de enseñanza. Yo no quiero más todos los días estar en la universidad. Quiero estar 3 días, en 2 días voy a mirar las clases virtuales o clases grabadas o algo así. Entonces es una transformación que cambió la forma de pensamiento tanto de las universidades como de los estudiantes. Hasta hoy permanece esto, hoy tenemos total libertad de hacer todo como en toda parte del mundo, pero hasta hoy se mantiene esta cuestión de parte de los estudios virtuales. Tocas un punto importante sobre la parte de educación, porque fue otro sector que vivió en aislamiento más tiempo. Creo que fue de los sectores que más tiempo duró alejado de las aulas en un modelo virtual. En México algunas universidades duraron hasta casi los 2 años en regresar nuevamente a las aulas. El impacto no solamente emocional fue fuerte, sino también los resultados de haber estado impartiendo clase o los estudiantes siendo receptores del conocimiento en un modelo que literalmente no existe. O sea, el modelo virtual como se impartía en cada institución fue a consideración de cada docente, ¿no? Incluso de la institución. Se les daba la herramienta digital al docente, pero el docente tenía que crear su propio modelo pequeño para poder impartir las clases. ¿Cómo visualizas que esta generación, principalmente hablando en el nivel de licenciatura, que estudian una carrera profesional y que seguramente algunos ya están inmersos en el campo laboral o están a punto de estar en el campo laboral, el impacto que tengan en esas organizaciones a las que van a llegar? Porque bien lo dices tú, muchos prefieren o quedaron con esa forma de trabajo a distancia o desean hacerlo en forma híbrida, y creo que es algo que las organizaciones también tienen que ser pertinentes con los colaboradores que ya llegan a las organizaciones en modelos que pueden ser híbridos. En Brasil se ha pensado o se ha estado en el debate público que las empresas puedan convertirse o puedan tener la oportunidad de tener un modelo híbrido, o se tiene esa idea muy férrea de regresar a las oficinas totalmente
y el modelo de home office, enterrarlo y dejarlo a un lado? Es una pregunta interesante porque dependiendo de qué industria estamos hablando, hay una forma más tradicional o más actual de trabajo. Entonces, diga a usted, la área de servicios de un modo general está trabajando mucho con el modelo híbrido. Entonces pensemos los abogados, contadores, administradores, empresas de consultoría y todo eso. Y muchas veces tienen 2 días las personas van a la oficina y los otros 3 se quedan en home office o anywhere office, como se dice acá, que en la verdad muchas personas no están dentro de su casa, pero están en alguna parte, ¿no? Las actividades más tradicionales como tiendas, como fábricas y esto, bueno, están lá dentro del trabajo personal. Pero muchas de las empresas, en especial cargos de gestión, están ofreciendo como opción para que las personas se queden a distancia, no necesitan estar dentro de la organización. Y esto incluso es una forma de conexión que no está clara, porque ya existen algunos estudios que demuestran que la conexión de la persona con la empresa, cuando no van a la empresa, están solamente a trabajar a distancia, se queda más pequeña. Entonces, el senso de pertenencia, yo pertenezco a qué? A una computadora que miro, a algo que escribo. Entonces, el senso de pertenencia se queda más pequeño cuando las personas van a trabajar solamente en home office. Entonces, diría usted, una gran parte de las organizaciones acá en Brasil están trabajando en modelo híbrido, en especial en el área de servicios, pero existe esta discusión hasta qué punto esto va a ser bueno en el futuro, porque el senso de que yo soy parte de algo, de que mi empresa es importante, se pierde cuando no estoy conectado físicamente con la organización, de verdad. Sí, marcas algo importante sobre cómo el colaborador se siente identificado con la organización, pero al estar a distancia se pierde tanto el sentido de pertenencia como el poder continuar con esas habilidades sociales que para la organización son positivas, como el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el socializar, incluso hasta por salud mental, el que puedan las personas estar conviviendo con otras personas, creo que es vital y que es necesario para todo ser humano, porque el ser humano es un ser sociable. Eh, ¿Cómo vislumbran en ustedes el futuro? Ahora ya que han pasado 3 años de la pandemia, ya existe una vacuna, estamos ante una relativa normalidad, pero no una normalidad a la que vivimos hace 3 años previo a la pandemia. Es otra realidad la que vivimos y que estamos muy inmersos todos, y que ahora también, después de esa pandemia, hubo muchas consecuencias de las decisiones que se tomaron. Tú hablabas sobre la inflación, que actualmente cada país tiene un problema de inflación o más severo o un poco más moderado, hablando sobre estos efectos. Hay compañías que están yéndose a la quiebra, incluso aquí en el programa estamos hablando sobre los bancos en los Estados Unidos que se están descapitalizando y se están yendo a la quiebra y está muy cerca una recesión. ¿Cuál es la realidad que se vive en las empresas hoy en Brasil? ¿Hay problemas con empresas que le llamamos aquí empresas zombie, en las que no saben si verdaderamente tengan capitalización y sigan subsistiendo y en cualquier momento se vayan a la quiebra? ¿O si hay fortaleza en cuanto a la economía y en cuanto a las empresas que sí se lograron recuperar después de este periodo de tiempo que fue, pues, de alguna forma extendido, y que tuvieron que sobrevivir como pudieron las organizaciones? Brian, diría usted que las empresas que más sufrieron han sido los micro y los pequeños, las pymes. Sí tuvieron problemas muy graves y una gran cantidad de micro y pequeños empresarios cerraron sus puertas
y están ahora creando algún tipo de nuevo negocio, alguna nueva condición para hacer alguna cosa. Entonces, esto es un sector que tuve muchos problemas. Diría también que las grandes empresas que estaban conectadas con la cuestión de turismo, con la cuestión de transporte, también tuvieron serios problemas. Las compañías aéreas, ¿no? De aviación, los hoteles, la cadena de turismo, entretenimiento, de los eventos, porque acá en Brasil tenemos muchos eventos, en especial en la región sur, la región sudeste y algunas de las ciudades en la región nordeste. Entonces, grandes eventos de innovación, eventos empresariales, es algo que es parte de la economía. Y eso todo paró, porque mucho fue a eventos virtuales, pero en gran parte los eventos virtuales no se cobraba, eran gratis, ¿no? Entonces, no trazia resultado para as empresas. Então, diria que estas empresas conectadas com estas áreas tiveram problemas muito fortes. Algumas outras áreas também, que são as redes de tiendas, tiveram também problemas porque se quedaram cerradas por um tempo importante. Depois, también la concurrencia con las tiendas virtuales, como dije aquí, Amazon y otras más, que acá en Brasil son muy fuertes, también Mercado Libre y otros acá tenemos, y que ganaron mucho espacio justamente porque están acostumbrados a hacer su trabajo, el negocio en el mundo virtual. Las tiendas presenciales tuvieron que adaptarse rápidamente para hacerlo. E claro que quem estava acostumbrado saiu na frente, não? Então, são estas algumas das áreas. Pero diria a você que quando começou a pandemia, se dizia que seria um desemprego de 20-25% da população, que teríamos algo como 20% de inflação, que haveria uma quebra de 30% de las empresas. Nadie, no ocurrió esto. El pico de la pandemia tuvimos 14% de desempleo. La inflación más grande ha sido en 2021 para 2022, que 9 punto alguna cosa por ciento, y no se llegó a 10% de cerramiento de empresas. Entonces, ha sido mal, ha morrido 800,000 personas acá en Brasil, que es algo también muy importante y muy triste. No todos conocen a alguien que perdió algún familiar o algún amigo. Esto es también algo que tenemos que decir. Pero lo impacto en la economía ha sido grande, pero no tan grande cuanto en principio se decía que sería. Hoy, Brian, la economía no está con una buena velocidad. El crecimiento está pequeño. Yo trabajo con consultoría, con palestras, con entrenamiento. Diría usted que hoy estamos a trabajar algo como 60-70% de lo que teníamos en 2019. Entonces, es un impacto fuerte en esta área, por ejemplo, ¿no? Pero en otras áreas que son de venta, de producción, están a desarrollarse más rápidamente. Ok, interesante, Rogerio. Y bueno, el tiempo en radio es corto. Para finalizar, ¿cómo visualizas en el corto plazo, porque creo que así va a ser, alguna situación similar que puede llegarse a presentar en el mundo? ¿Cómo la deben de enfrentar las empresas? Y que son cisnes negros. En la pandemia fue un cisne negro y como tal son impredecibles. Vemos también que a la par de lo que sucedió en la pandemia, algunos desarrollos tecnológicos se han comenzado a presentar porque ha sido una necesidad. La parte digital en las organizaciones es inevitable. Quien no quiera digitalizarse, pues se irá quedando en el camino. Hay algo de inteligencia artificial que está comenzando a tomar mucha fuerza tan rápido y tan aceleradamente que incluso algunos puestos de trabajo ya empiezan a comenzar a anunciarse que serán sustituidos. ¿Cómo ves el futuro?
con una situación similar que no pudiera ser netamente una pandemia, sino alguna otra situación que lleve a las organizaciones a transformarse, que las obligue a transformarse? Hablando tal vez de inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro en el corto plazo, Guayari? Es un momento de transición, de instabilidad, diría que un momento de turbulencia. No estamos estables. No es algo que se mira con tranquilidad y se percibe que el futuro está claro en nuestra frente. No es esto, porque como tuvimos 2 años de tanto de problema con la pandemia, las empresas con dificultades financieras estaban en proceso de recuperación. Este año 2023 en especial se quedó el inicio más fuerte de las cuestiones de inteligencia artificial, que también no se sabe a dónde vamos con esto, porque es una cuestión de estabilización también. Se dice, no, todo ahora es inteligencia artificial. No es verdad, porque mucho no está todavía en condiciones de traer los resultados. Algunas cosas están en construcción. Entonces, diría que a corto plazo tenemos que tener buen senso. No se puede pensar que todo ha cambiado, que se debe cerrar todas las cosas de la forma como eran y crearse todo nuevo. No, porque no es verdad. Pero tenemos que estar muy conectados con los puntos nuevos, conocer las nuevas tecnologías, mirar esta nueva tecnología para mi negocio, para mi trabajo, faz sentido, está bien, sí, entonces vamos a acelerar en esto. Esta otra nueva tecnología acá, no, eso no. Entonces hay que perceber estas cosas, tomar decisiones y tener un poquito más de cautela, diría, tranquilidad, porque no se puede hacer todo el cambio en un momento, en especial en un momento de turbulencia de construcción, de reconstrucción, como estamos ahora viviendo. Así es, estimado Roger, yo creo que la pandemia nos vino a cambiar totalmente. Vimos cambios que seguramente se van a quedar, habrá otros que seguirán siendo situaciones que se sigan manejando de como se vinieron manejando anteriormente a la pandemia, pero también el tiempo será el que defina cuál va a ser el rumbo, y creo que como colegas administradores necesitamos estar a la vanguardia de cualquier cambio que se dé en las organizaciones o cualquier cambio que se dé en el entorno para poder asesorar a las empresas. Estimado Rogerio, pues bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros. El tiempo en radio es corto. Enviarte un gran saludo, un gran abrazo hasta Porto Alegre. Agradecerte por estar con nosotros en esta entrevista para Radio Nicolaita, y esperamos pues tenerte pronto, porque bueno, es muy muy buena esta entrevista y muy buena la invitación y de tenerte con nosotros aquí en el programa. Brian, estoy muy contento de poder hablar con usted, con los oyentes. Estoy siempre a disposición de usted cuando sea necesario. Llámame que hablamos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Y pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Y le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Radio Nicolaita, 104.3 de FM, y a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM y Radio Nicolaita. Recuerden, yo soy Brian Ramírez, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.